Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a este día número uno, a este primer paso de estos 12 días, 12 pasos para aprender a perdonar. Recordarás la imagen que estás viendo en la pantalla. Bueno, mi nombre es Orlando de Misal Diario de Meditaciones y vamos a comenzar con el día uno. No sin antes hacer una pequeña y muy práctico recordatorio de lo que ayer les platiqué sobre la introducción del curso y algunos detalles. Pues bueno, en la imagen recordarás que tenemos el temario y que ese temario se divide en 5 grandes partes y cada parte está dividido en 3 pasos, a excepción de la última parte, la quinta parte, que es solamente un tema, un paso que a final de cuentas es una conclusión. Pues bien, el, y hoy vamos a entrar ya de lleno lo que es el paso número uno. Pues bienvenido. Recuerda que por cada imagen que yo voy mandando, voy a mandar el audio que le corresponde. Entonces vas a encontrar la imagen en WhatsApp y inmediatamente debajo el audio que le corresponde a esa imagen. Recuerda escuchar el audio, reproducir el audio y luego ya que estás escuchando, reproduciendo el audio vas a poder agrandar la imagen para poder ir viendo y al mismo tiempo escuchando los audios que dan la explicación o se apoyan a través del elemento visual de la imagen que voy utilizando para dar la explicación de lo que estamos abordando. Pues bienvenido a este día número uno para aprender a perdonar. Pues bueno, a manera de recordatorio, en esta introducción que ayer vimos, recordarás que decíamos que perdonar ciertamente no es fácil. Y había una pregunta, ¿ya perdonaste? Y hubo como digamos una tarea el día de ayer, por decirlo de algún modo, no sé si tú la lograste hacer, en la noche antes de dormir te preguntaste, ¿ya perdoné? Ya perdoné y trataste de recordar las personas que te han ofendido. Ya perdoné y trataste de recordar aquellas situaciones de tu vida que no has asimilado o aceptado lo que has vivido. Ya perdoné, te preguntaste antes de dormir si ya perdonaste. Recordemos que el perdón pues no es fácil. Casi siempre la herida se cierra en falso, quiere decir que vuelve a resurgir, igual que volver a sacar para a sacar de raíz lo que es necesario sacar para en algún momento irlo trabajando. Olvidar sin perdonar solo hace que el corazón resulte dañado. El perdón, que siendo tan difícil, nunca va a venir a nuestras fuerzas sin el auxilio de aquel que nos ama. Recuérdalo muy bien. Siempre y en todo momento aquel que nos ama va a venir a nuestro auxilio. Pues el mismo Cristo nos puso como única condición para perdonarnos eso mismo, que nosotros perdonemos. Entonces estás aquí para aprender a perdonar, para cumplir aquello que se dice en el Padre Nuestro, que pedimos en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, pero realmente perdonamos, sabemos perdonar. Pedimos el auxilio de la gracia para que podamos perdonar. Pues bien, esto es lo que al día de ayer dimos como introducción a este curso. En esta primera parte que se llama lo que es el resentimiento, vamos a entrar entonces a lo que es el paso número uno, titulado Los estímulos y la respuesta personal. Entenderemos qué es el resentimiento, cuál es la respuesta personal que nosotros podemos dar al momento de sentirnos afectados, ofendidos, cuáles son los estímulos de esos que provocan el resentimiento, asimismo la respuesta personal a esos estímulos. Y en torno a todo esto vamos a comprender que nosotros tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor, de las ofensas que nos hacen. Tenemos el control en la medida de la respuesta que demos a eso. Y que no es, por el contrario, lo otro que viene a controlar nuestras emociones, a controlar nuestros sentimientos, a controlarnos.
no le damos el control remoto a alguien más, a la vida o a las situaciones para que vengan a controlar nuestro interior, sino es la respuesta que nosotros damos a esas circunstancias, a esas personas que nos ofenden, entre otras cosas. Pues bien, lo que es el resentimiento. Paso uno, los estímulos y la respuesta personal que nosotros damos. ¿Qué es el resentimiento propiamente? Pues el resentimiento es una reacción a un estímulo negativo que nos hiere. Como cuando pones la mano sobre algo caliente, reaccionas. Fuiste lastimado, fuiste herido y tienes una reacción. Te quejas, sientes dolor. Bueno, el resentimiento es una reacción a un estímulo negativo que nos hiere, que ordinariamente se representa en forma de una ofensa o de una agresión. Hay que entender que no toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento va siempre precedido de una ofensa. En términos sencillos y prácticos, el resentimiento es un volver a vivir la emoción misma, un volver a sentir y resentir aquella ofensa, aquel agravio, aquella circunstancia de vida que te lastimó. Tú guardas ese resentimiento. A veces pensamos que el resentimiento lo guardamos solamente con respecto a una persona, pero también lo guardamos con respecto a situaciones y circunstancias de la vida que no logramos aceptar, de lo que te pasó en el pasado o incluso de lo que tú llegaste a hacer. Guardas resentimiento contra ti mismo y esas emociones las vuelves a sentir al recordarlas. Vuelves a vivir como si estuvieran pasando en el preciso momento en que las recuerdas. El ejemplo que te di de que si pasas la mano sobre algo caliente y te quemas. Pues imagínate que de repente vuelves a recordar que te estás quemando, pero también sientes la quemadura en tus manos. Lo sientes, lo vives. Pues bien, eso es el resentimiento. Cuando tú recuerdas algo que has vivido, de algo lo estimuló, esa reacción de un estímulo negativo que te dejó una herida en el pasado, pues lo recuerdas de tal forma que lo vuelves a vivir, lo vuelves a sentir, a resentir. Eso, eso es el resentimiento. Es importante que nosotros comprendamos qué es el resentimiento, sus estímulos y la respuesta que personalmente podemos dar a ello. En la medida de ir comprendiendo estas cosas y haciendo una evaluación de ello para con respecto de nuestra propia persona, podremos ir profundizando en lo que necesitamos hacer con respecto de esto. Ok, pues bien, ¿cuáles son los estímulos del resentimiento? Las ofensas causan resentimiento y estas se pueden presentar de distintas formas, ya sea de una acción, como puedes ver en la imagen, ahí puedes ver las bolitas blancas que representan los estímulos del resentimiento y en contraparte a una bola blanca hay una bola verde abajo que es la respuesta personal que tú das ante ese estímulo. Las bolitas blancas van en ascendente, como diciendo, pues va aumentando en base a esos estímulos ese resentimiento que se puede ir generando en ti. Y las bolitas verdes es la respuesta personal que lo que hace es cargar hacia abajo esas emociones. Es decir, la respuesta, dependiendo de la respuesta personal que tú des a esos estímulos del resentimiento, podrán generar una mayor facilidad de poder eliminar el resentimiento o que finalmente no haya un resentimiento como tal en ti de una circunstancia
dada, de una acción de una persona dada o de un acto de omisión con respecto de alguien, ¿no? La acción propiamente es de cuando alguien actúa contra ti, te agrede físicamente o te insultan o te calumnian, o alguien hace algo que tú incluso puede ser imaginario, que lo interpretes que lo hizo en contra de ti de manera consciente y de manera intencional. En cuanto a los estímulos de omisión, cuando a lo mejor tú no recibes lo que esperabas de esa persona, esperabas que te diera las gracias y no te las dio, esperabas que te hicieran una invitación a un lugar o a una fiesta y no te invitaron, o que esperabas que te reconocieran tu esfuerzo por el trabajo que tú hiciste. Muy peculiar se da en el trabajo, en el laboral, en donde tú te desarrollas profesionalmente y esperas que a lo mejor que el jefe te reconozca por tu trabajo, pero él omite ese reconocimiento y eso puede ser un estímulo para que tú puedas generar o crear en ti un resentimiento con respecto a tu jefe, que te sientas ofendido, que te sientas herido. Y también están las circunstancias también pueden ser estímulos para ese resentimiento por alguna situación económica, personal, algún defecto físico que tú tengas, algunas cuestiones de enfermedad que no se aceptan, y todo esto viene a ser un estímulo para que tú te sientas herido de alguna forma, en este caso por la vida misma o las situaciones que puedas padecer por la vida misma. En cualquiera de todos estos casos, el estímulo provoca la reacción del resentimiento, que provoca la reacción del resentimiento, puede ser real o puede ser imaginario. Algunas veces incluso tiende a ser exagerada la reacción que uno puede tener con respecto a tal o cual situación. Entonces, cuando es un estímulo imaginario, porque tú te sentiste ofendido, herido por lo que hizo alguien o dejó de hacer alguien y lo que tú esperabas, muchas de las veces tendemos a exagerar eso que sucedió, lo tendemos a maximizar. Y cuando maximizamos, vamos engendrando y creando un mayor resentimiento en nosotros y lo vamos guardando, lo vamos cargando como aquel que carga un costal de piedras. Ahí las lleva cargando, pero a veces es un trabajo gratuito que tú mismo te lo echas encima, porque a lo mejor aquella persona de la que tú esperabas algo ni cuenta se dio que te ofendió. Y tú ya estás armando con la imaginación una novela, una novela en donde tú eres el protagonista que ha sido afectado. Pero la otra persona ni cuenta se ha dado de lo que ha pasado o lo que la acción o omisión que cometió ha generado en ti y en tu interior. Pero tú en tu interior, tú ya te imaginaste cosas, hiciste suposiciones de que esta persona lo ha de haber hecho porque por esto y por esto, tal vez fue porque lo que le dije ayer y ahora mira cómo lo está haciendo por venganza, y entonces tú empiezas a generar en ti un resentimiento. Porque al otro día de haber ocurrido eso, lo vuelves a recordar y vuelves a resentir. Y si no hay una comunicación en la que aclares el punto con aquella otra persona, puede llegar incluso a meses, a años, donde tú guardes ese resentimiento de aquella ofensa que el otro te hizo, pero el otro ni en cuenta, ni enterado de que tú estás ofendido por una acción que hizo o algo que omitió con respecto de ti. Entonces,
Ahí vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta personal que tú das a estos estímulos? Ya sea al estímulo por medio de una acción de alguien o por medio de una omisión de alguien de lo que tú esperabas de esa persona o de las circunstancias mismas de la vida. ¿Cuál es la respuesta personal que tú has dado a eso? ¿Fuiste objetivo o te dejaste llevar por la subjetividad de la imaginación tuya que te llevó a armar una novela y hacer una mera cadena de suposiciones que lo que hicieron fue acrecentar, maximizar la ofensa, la herida y la hicieron más grande que lo que en realidad realmente fue? Incluso a lo mejor totalmente imaginario o a lo mejor fue real, pero la herida que pudo haber sido pequeña, tú la hiciste a más y más grande. Pues bien, eh, ciertamente esto puede tener un fundamento real, lo que tú has vivido, las acciones que han cometido, esos estímulos que se han dado en tu vida para que tú tengas un resentimiento con respecto a una persona, una situación, circunstancia de la vida, puede tener un fundamento real, pero a veces puede estar exagerado por ti. Puede estar exagerado a tal punto que la herida de haber sido pequeña la hiciste muy grande. Puede responder meramente a un estímulo imaginario, donde en realidad no sucedió lo que tú crees que sucedió, en lo que en realidad lo que está pasando, más bien lo que pasó, no fue algo directamente contra ti. La persona no tenía la intención de, la otra persona no tenía la necesidad incluso de ofenderte. O si te ofendió, lo hizo sin querer. O puede haber el caso, sí, muy real, de que esa persona sí, con toda intención, quiso ofenderte. Pero ¿cuál fue esa respuesta que tú diste? ¿Cuál fue la respuesta personal que tú diste ante ese estímulo que vino a generar en ti, a crear en ti un resentimiento? En resumen, el resentimiento depende del modo como se mire una misma realidad o cómo se juzguen las ofensas recibidas. De eso depende el resentimiento. Porque una persona pudo haber sido ofendida, o pongamos dos personas que fueron ofendidas del mismo modo, con la misma acción, en la misma situación, en las mismas circunstancias. Pero una guardó ese resentimiento incluso por años, y la otra, en el momento en que surgió eso, que empezó a sentir esa ofensa, esa herida, tuvo las armas necesarias para desecharlo, para deshacerse de él. Como cuando dicen, tú tienes un temperamento de teflón, nada se te pega. Pues bueno, no se le pegó, los estímulos no tuvieron, esos estímulos del resentimiento no tuvieron mella en esa persona, y vivió en paz y tranquila y alegre por lo que sucedió o el acto, la ofensa que le cometieron, a semejanza en comparación de la otra persona que todo lo contrario. Bueno, pues a todo esto, la respuesta personal entonces es la clave. En el inicio en que tú te sientes ofendido, que te sientes herido, o ocurre una situación circunstancial en tu vida que es muy fuerte, la clave está en la respuesta personal. Dice aquí en la imagen que tú estás viendo, no es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo.
es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Imagínate esa escena. Eres mordido por una víbora. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente cuando eres mordido por una víbora? Pues lo que haces es extraer el veneno, sacarlo inmediatamente para que no te afecte, para que no te lastime más allá de la mera mordida de la víbora y no se extienda el veneno en tu cuerpo. Pero si tú haces lo contrario, que te muerde la víbora y te dedicas a perseguir la víbora para desquitarte porque te mordió, lo único que vas a hacer es que mientras tú persigues la víbora, el veneno que se ha inyectado en ti por la mordida se va a extender en tu cuerpo hasta matarte. Pues lo mismo y de manera análoga es con esto del resentimiento. El resentimiento es ese veneno que ha sido inyectado en ti por estos estímulos de la acción, de la omisión, de las circunstancias que generan en ti ese resentimiento. Entonces, en vez de tomar las medidas para extraer, para expulsar ese resentimiento de ti, tú te dedicas a perseguir la víbora. Te empiezas a recordar y empiezas a generar esa novela de lo que sucedió y hacer suposiciones y mayores pensamientos. Es como si estuvieras persiguiendo a la víbora en ese recordar y resentir lo que sucedió, la ofensa que te hicieron y empezar a decir es que lo ha de haber hecho por esto, fue por aquello, de seguro tal persona le dijo esto y ahora por eso me hizo esto a mí. Y en ese sentido tú lo único que estás haciendo es persiguiendo a la víbora venenosa en vez de dedicarte a extraer el veneno que te ha dejado por la mordida, es decir, por la ofensa recibida. El veneno es el resentimiento. Entonces, en síntesis, lo determinante en un resentimiento no está en la ofensa recibida, sino en la respuesta personal que tú das a esto. Esto depende mucho en el sentido que es algo meramente emocional, en la fuerza de voluntad que tú tienes para poder actuar inmediatamente, o en una débil fuerza de voluntad en la que tú te dejas y recreas y dejas que ese veneno se extienda en ti porque te sientes herido, te sientes ofendido y a veces pudiera parecer que hasta nos es cómodo el sentirnos así. Nos es cómodo, pero nos dañamos. Porque ciertamente el extraer el veneno, el extraer, desechar el resentimiento, exige esfuerzo, exige decisión, exige fuerza de voluntad. Entonces exige salir de una cierta comodidad, exige salir de ti mismo. Entonces, si no haces esto, te acomodas en dar una respuesta personal a esos estímulos de seguir persiguiendo esa víbora. Te es cómodo, te es más fácil en seguir pensando y retroalimentando la ofensa recibida, seguirla recordando, seguir armando suposiciones, seguir creando la novela y volviéndola a recrear en tu memoria, que el de manera decidida decir, esto me está dañando, no lo necesito, necesito desecharlo, necesito trabajarlo, necesito orar, ponerme de rodillas, necesito hacerme un propósito, necesito trabajarlo directamente para que ese veneno se extraiga lo más pronto posible de mí y no se extienda y me dañe.
porque dependiendo de esta respuesta personal que tú des a ese veneno que se ha quedado en ti, a ese resentimiento, se extenderá de tal modo que te pueda durar por años o que al siguiente día como si nada hubiera pasado. Lo determinante en un resentimiento no está en la ofensa recibida, sino en la respuesta personal que tú des ante estos estímulos del resentimiento. Pues bien, haciendo una síntesis, el día de hoy, el día uno, el paso uno, pues es entender son los estímulos y la respuesta personal que damos a esos estímulos para que no se genere, no se cree un resentimiento en nosotros. Recuerda, no toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento va siempre precedido de una ofensa, y esto depende en gran medida de esa respuesta personal que tú des a estos estímulos, que pueden ser por una acción, una omisión, alguna circunstancia, pero todo esto puede tener quizás un fundamento real, lo que sucede, pero lo podemos exagerar, podemos estimularlo de manera imaginaria. Entonces el resentimiento depende del modo como se mire una misma realidad o cómo se juzguen esas ofensas recibidas. Y en ese sentido, entonces, una ofensa puede producir un resentimiento en ti o no lo puede producir. O de producirlo quizás, si no se retroalimenta, se diluye o extraes, desechas ese resentimiento que se empezó a engendrar en ti. Y que finalmente hemos comprendido el día de hoy que todo depende, que todo es determinante en un resentimiento, la respuesta personal que nosotros demos a esa ofensa recibida, al daño que nos han causado. ¿Cómo yo voy a responder ante eso? ¿Le estoy dando el control remoto de mi vida a las circunstancias? ¿Son las circunstancias las que van a manejar mis emociones, mis sentimientos? ¿Le estoy dando yo el control remoto a las personas que están a mi alrededor para que con lo que hagan yo me sienta mal, yo me sienta herido, yo me sienta ofendido? ¿Son ellos los que tienen el control remoto de mi vida? ¿O soy yo el que debe tener el control remoto de mi vida y yo decido cuándo le pongo pausa, cuándo le pongo stop, cuándo le pongo play? ¿Cómo es que yo voy a tratar esas emociones y sentimientos en mi interior? Si les voy a dar rienda suelta o no, lo decido yo, o lo deciden los demás con sus acciones, lo deciden los demás con sus omisiones, o le decide la misma vida con lo que me quiere dar para vivir. ¿Cuál es la respuesta personal que tú vas a dar entonces ante estos estímulos? Pues bueno, dependiendo de esa respuesta personal, habrá un resentimiento en ti. Y un resentimiento que puede durar por años. Claro está que como esto nace desde la parte meramente emocional, más adelante vamos a ver en los próximos temas que los aliados que nos ayudan en contra de esto, es decir, para ayudarnos a extirpar ese veneno, pues tienen que ver con la parte racional, es decir, con la contraparte, y que también siendo algo emocional, que a veces no podemos controlar, tomar el control remoto de nuestras vidas, depende del temperamento de cada quien. Algunos son más emotivos que otros. Necesitamos mucho del auxilio de la gracia, porque podemos comprender mucho de lo que aquí estemos hablando y escuchando, pero no va a hacer mella en nuestra vida diaria, sino en la medida del auxilio divino que va a venir a recordarnos todas estas cosas en su momento. Es el Espíritu Santo el que viene y nos recordará todas estas cosas en el momento debido en que nosotros tengamos que actuar.
tengamos que decidir, tengamos que decir, esto no me va a causar un daño, o por lo menos, si de causármelo, no lo voy a guardar para el día de mañana volverlo a recordar y el pasado mañana y la siguiente semana y el año que viene volverlo a recordar y volverlo a resentir como si estuviese pasando el día de hoy. Entonces, todo depende de esa respuesta personal.